guztiak bai Zumalakarregi museora etorri zaretenak eta baita zuen etxeetatik gaurko hitzaldia edo gaurko tertulia jarraituko duzuenak. Buenas tardes, hoy, bienvenidos todos los que habéis venido al Museo Zumalakarregi y los que estáis en vuestras casas siguiendo el inicio de este ciclo que hemos organizado de sesiones informativas antirrumores dentro del proyecto Migraciones del Museo Zumalakarregi, en el que, como sabéis, este proyecto de migraciones tiene tres áreas principales. Una sería la de la exposición temporal Leopoldina Rosa, una historia de hoy, que todavía tenéis oportunidad de venir a visitar hasta fin de año en el museo. Otra área sería la pedagógica, que se ha desarrollado a lo largo del curso pasado en la Ikastola de Ormaiztegi y está abierta también a la participación de otros centros escolares. Y por último tenemos un área que hemos denominado social, en la que hemos desarrollado diferentes actividades como aquella tertulia con el tema de la inmigración en las lecturas, gastroferias, talleres de cocinas del mundo, el concierto hace poco de Surbeltzak en el Polideportivo de Ormaiztegi y hoy iniciamos este ciclo de la sesión de antirrumores. El invitado de hoy es Gorka Moreno, que es profesor titular de Sociología en la Universidad del País Vasco y ha sido desde 2011 hasta el año pasado director de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración. Por lo tanto, tiene muchísima experiencia en este tema y nos aportará hoy su conocimiento y creo que lo mejor que podemos hacer es invitarle a que comience. Lehenik eta behin eskerrak ematea bai Zumalakarregi museo hori egindako gonbiteagatik eta arratsalde on guztioi, bai hemen zaudetenak, bai baita ere zuen etxeetan zaudeten guztioi, bai. Hitzaldia gaztelaniaz izango da, bai. Orduan, nik gaztelaniaz egingo ditut azalpenak, baina dena den parte hartu nahi baduzue, euskaraz arazorik gabe egin dezakezue, orduan, zuek erosoago sentitzen zareten hizkuntzan, ¿vale? Comentaba que, en primer lugar, lógicamente, agradecer a Mikel por la presentación y también al Museo Zumalakarregi por invitarme a hacer esta presentación. Y, buenas tardes y mil gracias también a los que habéis venido, a las que habéis venido, tanto aquí como venido, o están por lo menos escuchando, no han venido, pero están en sus casas escuchándonos, ¿no? Y, en principio, la idea sería presentar algunos datos. Yo hablaba ahí de mitos y realidades. Vamos a intentar dar una fotografía lo más nítida posible de lo que es la inmigración en el País Vasco y también incluir algún dato también de Ormaiztegi, ¿no? Porque siempre también, pues apetece y es interesante ver qué datos existen sobre la inmigración. Hablo de mitos. No sé hasta qué punto son mitos o realidades no muy nítidas que muchas veces viene bien concretar y definir a través de datos. Y para empezar, me imagino que para los que están en casa es más difícil, ¿no? Pero no tanto para vosotras. Sí que me atrevo a lanzaros algunas preguntas para ver un poco qué comentáis y luego vemos cuánto hay de realidad o no en torno a ciertas percepciones que existen en torno a la inmigración. Por ejemplo, ¿qué porcentaje creéis que hay de personas de origen extranjero en Euskadi, en la comunidad autónoma? ¿Qué porcentaje? De cada 100 personas que vivimos en el País Vasco, ¿cuántas han nacido en el extranjero? Aquí sí lo puedo decir, porque a veces cuando en clase suelto este chistecito, les digo lo del precio justo, se me quedan un poco atontados, atontadas, ¿no? Pero aquí yo creo que sí que lo del precio justo sí que nos sirve por la edad. De acertar el precio justo, el porcentaje justo. ¿Qué porcentaje creéis que puede ser?
Y hay que mojarse, ¿eh? No vale... No sé, pero yo creo que poco, porque según he leído en algunos sitios, tú ya vienes. creemos que hay muchos, pero al final no hay tanto. Okay. Que os venís empollados, ¿eh? Empolladas. ¿Qué porcentaje? Yo mucho. Un 8. Un 6. 10. Un 10. Pues luego vamos a ver. Y si os pregunto, ¿cuál creéis que es el origen más importante, más relevante? ¿De dónde vienen más en el País Vasco? ¿Qué diríais? Sudamérica y Marruecos. Ajá. Rumanía. Vale. Y si ya entramos en Ormaiztegui, ¿qué pensáis? ¿Que hay más personas de origen extranjero en Ormaiztegui o en el País Vasco? En porcentaje, básicamente. ¿Qué hay más? Sí. Uh-huh. Para lo pequeño que es, yo creo que hay mucha gente de fuera. Bueno, aquí eso es siempre jugar con los porcentajes. Lógicamente en el País Vasco va a haber más que en Ormaiztegui, pero bueno, en todo caso. Vale. Y aquí lo mismo, la procedencia Latinoamérica, Magreb, Marruecos, ¿o habría algún cambio? Últimamente yo creo que sí. Antiguamente, si extranjeros los llamamos a los de Extremadura y... No, en principio aquí no, nos manejamos con la categoría nacionalidad española. O sea, quien tiene nacionalidad española, da igual que haya nacido en Huelva o en Ormaiztegui, en principio. Porque eso es... Ahora en este momento sí son... Uh-huh. Vale. ¿Le doy a admitir? Sí, ¿no? Listo. Vale. Pues vamos a ir comentando algunos de los datos. Ya veis, bueno, también os intentaré explicar, ¿no? La idea es que, bueno, pues que podáis conocer un poquito mejor la realidad de la inmigración. Si os dais cuenta, he utilizado inicialmente el concepto o el término origen extranjero y no nacionalidad extranjera. Nosotros en Ikuspegi, y bueno, he generalizado ya en la mayoría de ámbitos o de institutos que trabajan el tema de la inmigración antes, utilizábamos, a ver, los datos que os voy a presentar son casi todos del padrón. Algunas autorizaciones, pero el padrón. Entonces, por un lado, el padrón, la ventaja que nos ofrece es que podemos, por decir así, computar a las personas en situación irregular, que vulgarmente solemos decir irregulares. Y, por otro, un problema que tiene el padrón, ahora os voy a comentar, el padrón no diferencia, no incluye a la gente que tiene la doble nacionalidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, imaginaros, yo soy colombiano. Hoy tengo la nacionalidad colombiana. Para el padrón aparezco como persona extranjera. Mañana obtengo la nacionalidad española, mantengo la colombiana, pero para el padrón ya soy únicamente español. ¿Cuál era el problema? Nosotros nos toca contar. Como me decía el frutero de mi barrio, pero nosotros contar que salís a la calle, bueno, pues nos toca con el padrón, nos toca contar personas de origen extranjero. ¿Cuál era el problema? Utilizando el criterio que utilizábamos inicialmente, que era la nacionalidad, que no estábamos viendo todo el iceberg. Porque cada vez, y ahora veremos algunos datos, cada vez hay más personas que están obteniendo la nacionalidad española y esas, por decir así, se nos quedaban fuera del radar. No sé si me explico. Y además, ya no solo era un tema de cantidad, como veréis, sino también de composición, porque principalmente las personas que se están nacionalizando son las latinoamericanas, por la normativa. Una persona... y bueno, no os he dicho, pero os lo digo desde ya. Desde ahí será más difícil, pero sí desde aquí cortarme en cualquier momento. Cuando alguna cosa no estéis de acuerdo, no se entienda o queráis que la especifique, yo no tengo prisa. Así que yo, hasta que nos dejen, me quedo. Vale, o sea que esto es aquí como... Vale, pues fantástico. Entonces, como os decía, se nos iba quedando el iceberg y os estaba hablando de la población latinoamericana. Una persona que venga de un país latinoamericano, en principio, una vez que tenga la autorización de residencia, a los 2 años puede solicitar la nacionalidad española. En cambio, para una persona marroquí o de otras procedencias, tiene que esperar 10 años y además, en muchos casos, no existe la opción de la doble nacionalidad. Hay que elegir. Lo que complica. Os ha dicho de otra manera. Una persona latinoamericana en 6-7 años puede obtener la nacionalidad española y mantener la suya original. Una persona marroquí puede tardar unos 16-17. Y eso... No. Y eso
A ver, y lo de la nacionalidad es importante, ¿eh? Lo de la nacionalidad, en primer lugar, te olvidas de los papeles, que si los pierdes, no los pierdes. Puedes salir y entrar cuando quieras. Y tercero, y no es moco de pavo, pasaporte Schengen. Libre circulación dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, para las personas latinoamericanas, la obtención de la nacionalidad, para alguien comunitario no tanto. Para un alemán no cambia mucho. Y además, si además tiene que elegir entre ser alemán o español, pues se lo piensa. No entro a valorar qué es más guay o deja de ser, ¿eh? Pero bueno, en todo caso hay que elegir. Entonces, pero para la persona latinoamericana, pues no habría mayor problema. Vamos a ir viendo algunos datos. A ver, ya os digo, que la idea no es que venga yo aquí como niño de San Ildefonso a cantaros números, sino sobre todo que tengáis estos números. Miquel tiene los datos, también los tenéis, así que les podéis pedir o me pedís a mí directamente el PowerPoint y todos los datos los tenéis, ¿no? Pero bueno, la idea es que haya datos, pero sobre todo es a partir de los datos ver un poco qué es lo que está ocurriendo. No sé por qué. Antes iba. Bueno, las cosas no. Ahí va. Ahí. Vale, habían bloqueado tuta itxen. A ver, saiatu konaiz a ver, orain badoan. Vale, a ver. Vale, ya está. Vale. Bueno, pues aquí tenéis los datos que os comentaba. Bueno, y es interesante, os he hecho esta pregunta porque esta misma pregunta que os he hecho, o sea, ¿cuántas personas hay? La hacemos nosotros en Ikuspegi todos los años en el barómetro. El barómetro es una encuesta sobre actitudes y, como tú decías, la gente piensa que hay más. Es interesante ver cómo, ya veis, en el año 2019, luego tenemos datos del 2020, pero como no tenía del barómetro, la realidad es que había un 10% en Euskadi, o sea, que habéis andado muy afinados, muy afinadas. Nadie, os lo digo porque muchas veces es muy normal que te digan un 30, un 40. Bueno, pues es un 10%, pero ante esta pregunta la percepción es de que existe un 17%, es decir, que se aumenta. Pero fijaros en la siguiente diapositiva, que a mí me parece muy, bueno, divertida no sé si es la palabra, pero en todo caso muy curiosa. Lo que os he incluido, este es el dato de la diapositiva anterior, y aquí tenéis la evolución desde el año 2007 de el dato real en morado y la percepción en gris. No, pues si os fijáis, aquí era un 5,7 y había en torno a 100.000 personas nacidas en el extranjero. En el 2019 tenemos un 10% y en torno a 200.000. Se duplican casi los porcentajes y también los absolutos, pero si os dais cuenta, la percepción no atiende a esa evolución. Es decir, lo lógico sería pensar, bueno, siempre pensamos que hay más, pero a la par de que va habiendo más, va subiendo también la percepción. Pero si os dais cuenta, percepción y realidad parece que no tienen un nexo muy marcado. De hecho, partimos con un 5,7, con un 17,9 y ahora teniendo casi el doble, un 17,1. Yo a veces hablo de la cifra esa del 16 y del 17 y parece una cifra mágica. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues lo que nos dice es que percepción y realidad no van de la mano y que hay otros factores que influyen determinantemente en las percepciones hacia la inmigración, pues como por ejemplo los medios de comunicación. ¿Sí? Los medios de comunicación, o sea, es muy curioso, el CIS pregunta cada 3 meses cuáles son los 3 principales problemas de España. Bueno, pues en verano la inmigración repunta, o sea, la inmigración nunca es problema, más allá de, pues en alguna crisis de cayucos, en la regularización extraordinaria de Zapatero, en la crisis de los refugiados. Pero si no, no aparece como problema. Pero siempre hay un piquito en verano. Ese piquito en verano, ¿sabéis qué es? No es que no haya liga, ¿eh? Además, este año lo ha habido y el piquito ha seguido existiendo. Ese piquito es sencillamente que en verano es cuando vienen las pateras y vienen los cayucos y cuando tienen un impacto mediático en forma de llegada masiva, patatín, patatón. Y esos mensajes hacen que la percepción cambie y varíe y la inmigración se convierta en un problema cuando nunca lo es. Algo parecido pasó también y es curioso en ese impacto, ese efecto de los medios de comunicación. Yo os he preguntado el origen pensando, y ahí me habéis pillado, pensando que alguno o alguna de vosotras iba a decir que sobre todo era gente magrebí o subsahariana. Porque me ha pasado, pero habéis dicho, no, latinoamericana. Es así, luego vamos a ver los datos. Bueno, hace 2 años, no sé si os acordáis, que sí que hubo una llegada bastante superior al País Vasco de población, sobre todo subsahariana y magrebí. Sí, hace 2 veranos se veían cómo llegaban a San Mamés en los autobuses. Bueno, pues el efecto fue que la gente pensaba que sobre todo teníamos gente subsahariana, cuando
como vais a ver, el porcentaje es muy escaso. Y cuando la gente viene principalmente de Latinoamérica. De hecho, hasta llegada la cuestión COVID, que nos ha desbarajustado todas las pautas, en los últimos 2 años, el 70% de las llegadas son latinoamericanas, para que os hagáis una idea de realmente dónde están viniendo, ¿no? Pero, en cambio, lo que se ve no es la llegada de población latinoamericana que sigue otras vías, sino lo que se ve es esa llegada de personas subsaharianas que, como os digo, resultan en el conjunto de la población de origen extranjero un porcentaje muy irrisorio, por decir así. Y aquí tenéis, y me voy a quitar de aquí, porque si no, no se ve, un poco los datos también en términos comparativos. Estos ya sí que son datos, como os decía, del padrón a 1 de enero de 2020, y en Euskadi el porcentaje sería de un 10,9%. Aquí tenéis todos los datos. Ya os digo que no me voy a poner a cantar y que luego en casa los veis tranquilamente, pero bueno, esta es la población total de Euskadi a día de hoy. Esta es la población o sea, el número de personas nacidas en el extranjero. Luego lo comentaremos. A ver, me diréis, ostras, pero utilizar como criterio personas nacidas en el extranjero puede tener también su problema. Sí, por ejemplo, aquí en esta cifra y en este porcentaje tenemos a Anasagasti, ya sabéis. O tenéis... Claro. Aquí en Venezuela. Nació. Claro, a ver, somos conscientes de que eso es un problema, pero sabemos que es menos problema utilizar este criterio que el otro, porque en vez de tener un Anasagasti o un Fernando Amorebieta, nos entran 20.000 latinoamericanos que no tendríamos por dónde controlarlos. Entonces, a ver, lo que siempre decimos, a ver, los datos, olvidémonos si son 17, 17,5, 18. Los datos lo que nos sirven es para ver pautas y tendencias, ¿no? Pero bueno, en todo caso, alguien, a ver, he dicho, pero imaginaros alguien que fue de aquí a Suiza y en Suiza nació el niño y a los 3 años volvió. O como ocurre en el caso de Irún, mucha gente que nació en Francia. Bueno, pues esa gente inmigrante realmente, tal y como lo consideramos como categoría analítica, no lo es, ¿no? Pero sí que los tenemos aquí porque no hay manera de quitarlos. Entonces, y bueno, ya si queréis rizar el rizo, también tenemos extranjeros que han nacido en España. Es decir, y esto también es importante, siempre pensamos que quien nace en España es español. No. Quien nace en España tenemos que mirar sus padres, la nacionalidad de sus padres, qué nos dicen. Y en base a eso, será o no será español. España lo que no acepta es que nadie que nazca en territorio español sea apátrida, no tenga nacionalidad. Pero si tus padres te dan la nacionalidad, no eres español, tienes la nacionalidad de tus padres. Y eso, por ejemplo, está pasando mucho con el caso de Marruecos. Tenemos, normalmente luego pueden obtener rápidamente o a unos años la nacionalidad, pero hay muchos niños de padres marroquíes que nacen aquí y son marroquíes. E incluso ya en el sumum del desbarajuste jurídico, a mí una señora ecuatoriana me comentaba hace unos años en Madrid que su hijo de 10 años nació español y su segundo hijo de 8 años, con un lapso de 2 años, nació ecuatoriano. Los dos naciendo del mismo padre y la madre, en el mismo hospital y en España. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que había habido un cambio legislativo en Ecuador, un cambio constitucional. Entonces, para el niño de los 10 años, la Constitución ecuatoriana no decía nada. Entonces, cuando nace en España, no le daban sus padres la nacionalidad, automáticamente era español. En cambio, justo entre uno y otro, hubo un cambio constitucional y la Constitución ecuatoriana decía: aquel niño o niña que nazca de padre o madre ecuatoriano en el extranjero será ecuatoriano. Entonces, ahí ya los padres le daban la nacionalidad ecuatoriana y ese niño no era español, sino ecuatoriano. Entonces, bueno, ya veis que se complica a veces cuando tenemos que jugar con los datos y con las cifras, se nos van complicando a veces las cuestiones y cada vez tenemos más esa cuestión de los hijos e hijas. Y, lógicamente, lo que ya no podemos detectar, y eso es, lo podemos detectar indirectamente, son las segundas generaciones. Es decir, los hijos e hijas de inmigrantes, si tienen la nacionalidad española y han nacido en España, no tenemos... Lo podemos detectar a través del censo, que es cada 10 años y que nos dice si su padre o su madre es extranjera. Por ahí podríamos detectar algo. Pero si no, es decir, a la hora de intentar focalizar o ir viendo diferentes colectivos, pues algunos son más fáciles, por decir, de detectar en nuestro radar y otros pues directamente se nos escapan. Y bueno, como veis, el porcentaje es de un 10,9% y en el 98 era de un 1,3%. Esto es importante. Me cortáis, ¿eh? Yo, si no, tengo aquí para hablar rato, ¿eh? Y
doy la chapa sin problemas. Pero si os dais cuenta, el porcentaje era muy escaso. Yo creo que esto es importante subrayar cómo en los últimos 20, 22 años la llegada de población inmigrante ha sido muy relevante, tanto al País Vasco como a nivel general, a nivel estatal español. Lo digo porque a veces, no hay tantos. Bueno, no hay tantos quiere decir que teníamos en torno a 600.000 en el 98 y en España ahora hay 7.200.000. Es decir, han llegado 6,5 millones. Es un cambio, yo creo, importante. Prácticamente de ser algo anecdótico, y estoy seguro que recordáis, pues de haber alguien igual de Portugal, de Marruecos, de Guinea Ecuatorial, a tener una extensión relevante. Y es importante también. Es un cambio importante en poco tiempo. Y eso a veces también, en términos de convivencia, de integración, cuesta. O sea, yo siempre digo que para la convivencia, para la integración, el roce hace el cariño. Y para que haya roce y cariño, tiene que haber tiempo también. No pensemos que en 5 años esto está solucionado. A mí, cuando alguien me viene y me dice, es que veo las cuadrillas y no son mixtas. ¿Cómo van a ser mixtas? Lo serán quizás en el futuro, ¿no? Yo me acuerdo en una charla de este estilo en Lekeitio, sin plantear esto, pero yo luego se lo copié, un señor mayor que nos decía, justo pasó por la ventana un chico senegalés. Decía, mira, ese es Mamadou, es un chico majísimo. Pero a ver, ¿cómo va a estar en mi cuadrilla? No toma alcohol y no le gusta el fútbol. Bueno, a ver, lo digo en cachondeo, pero tiene también parte de en la cuadrilla tiene que ser una cuadrilla de gustos. Igual, pues no pasa nada y no hay gusto. Es decir, no tenemos que tener a Mamadou en nuestra cuadrilla porque él tampoco va a estar a gusto. No. Oye, por la integración ven conmigo, que no quiero, que no me gusta el fútbol, que no quiero. Pero al momento decía, fijaros qué frase me parece en términos de integración y de verlo con normalidad, decía este señor. Y en cambio, mi nieta y su hijo comparten pupitre en el cole. Y yo ya sé lo que va a pasar. Y él estaba viendo al bisnieto o a la bisnieta mulatita, pero así, y con una normalidad aplastante, ¿no? Pues bueno, pues hay mucho de eso, de necesitar también la convivencia en términos de normalidad, sin forzarla mucho. Con esto no quiero decir que no haya que hacer acciones interculturales, como las que se han hecho en el museo. Ay, que me emocione no veo. Pero bueno, pero en todo caso, lo que quiero decir es que hay cosas que necesitan también su tiempo. Y como veis, no sé si os habéis fijado en esta columna, los porcentajes de la población de origen extranjero en Euskadi no son para nada de los más altos. De hecho, están en una situación media-baja. Esto no os lo he preguntado, pero a veces también os lo pregunto. Yo no sé si hubieseis dicho, si os pregunto, oye, ¿qué creéis? ¿Que el porcentaje de población de origen extranjero en Euskadi es más alto que la media estatal o menos? ¿Qué hubieseis dicho? Y bueno, ya lo sabéis, pero bueno, ser sinceros. Menos. O sea, que lo teníais. Veo que, vamos, esta es una clase nivel pro. Bueno, de algo habrá servido la exposición. Eso es. Los datos que Ikuspegi aportó a la información que da la exposición. Ya veo que sí. Ya veis también que el quien ha venido ha estado al loro, que lo ha visto con ganas. Pues es menor. ¿Por qué? Digo, porque hay gente, por ejemplo, que te dice, no más. Dice, hombre, aquí la tasa de desempleo es menor, tenemos una RGI, por lo tanto, todos los inmigrantes van a venir al País Vasco. Bueno, pues no funciona así. Los inmigrantes van a aquellos lugares donde tienen mayores oportunidades laborales. Y aunque pueda parecer contraproducente y curioso, Euskadi no es país de oportunidades para la población inmigrante. ¿Por qué? Pues porque tiene sectores muy regulados, porque tiene sectores que demandan cierta cualificación, como puede ser la industria, y son sectores en los que la población inmigrante tiene dificultades. Y volviendo con las paradojas, aunque pueda parecer paradójico, a cuanto peor mercado laboral tenga, más desregularizado y más precario, el inmigrante tiene más oportunidades de entrar. ¿Por qué? Porque sus principales nichos laborales son esos precisamente. Estamos hablando de agricultura, estamos hablando de construcción y estamos hablando de turismo, hostelería. Y precisamente esos tres sectores, el del turismo y la hostelería, bueno, tenemos hostelería, pero nada que ver en términos también turísticos con un Benidorm o con un Oropesa de Mar. Y aquí la construcción y la agricultura, pues lo mismo, ¿no? Lo que nos encontramos es que son sectores que tienen muy poca relevancia en Euskadi y esto también condiciona mucho. Lo que tenemos es un sector que es el sector más importante para el colectivo inmigrante, que es el sector de las tareas domésticas y de los cuidados personales. Y eso hace que nuestro porcentaje, como veáis, sea menor y también determina muy claramente de dónde vienen y quiénes vienen. Y bueno, pues ya sabéis de lo que estoy hablando.
Vale. Sí, claro. En el caso de Baleares y Canarias, que veis aquí, son los porcentajes más altos. Claro, aquí tenemos dos fenómenos. Tenemos un turismo muy, muy, muy potente y en el caso de Baleares y de Canarias tenemos un fenómeno que es el turismo residencial. Es decir, y si habéis estado por Mallorca, lo habéis visto. Gente de Alemania que está empadronada y que está residiendo y que igual vive aquí 8 o 10 meses y se va en Navidad o cuando... Entonces ahí se cruzan por un lado, ahí tendríamos, por decir así, dos tipos de migraciones. Tendríamos el migrante económico, que corta el césped a ese alemán, el adosado de ese alemán, y luego tendríamos a todos esos alemanes. Y eso hace que los porcentajes suban, ¿no? Ahí, sobre todo, pues la importancia del turismo en el caso de Baleares y de Canarias. Pero luego, y esto lo podemos ver, si queréis pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Sí, pregunta, y así mientras... Bien, pues por un lado, porque son, como veis, ciudades y no comunidades autónomas, y por lo tanto varía sensiblemente. Yo me imagino que una de ellas tendrá mucha más relación o tiene igual un CIE bestial, o sea, que cambia radicalmente, pero por eso, por las cuantías. O sea, son ciudades, no son comunidades autónomas. Ahora, no te sabría decir exactamente cuál es el factor que hace que en el caso de Melilla sea un 23 y en el otro un 13. Pero me imagino que incluso su ubicación geográfica, relación con la frontera, alguna cuestión de ese tipo. No sé qué le pasa. Se queda como bloqueado la presentación, pero bueno. Como se suele decir, los problemas del directo, igual lo que hago es ya no lo dejo en pantalla completa. Antes la ha pasado lo mismo, se queda, mira. Ah, vale, perfecto. Y aquí tenéis el mapa, ¿no? Y aquí se va viendo un poco la pauta. Si os dais cuenta, por comunidades autónomas, lo que tenemos es una pauta mediterránea en la que se entrecruzan turismo y agricultura y en muchos casos también construcción, unida al turismo. Y luego, por ejemplo, tenemos aquí también una cuenca del Ebro con una importancia muy relevante de la agricultura. De hecho, bueno, pues no lo hemos comentado, ¿no? Pero fijaros el porcentaje de Navarra, que es de un 16,1, pero incluso si trajésemos desglosado, por decir así, Navarra, veríais que el norte de Navarra se parece a Vizcaya y Guipúzcoa, como en otras muchas cosas, y como la ribera tiene porcentajes de en torno al 20-25% en algunos de sus municipios. ¿Por qué? Pues por esa relevancia, por un lado de la agricultura y por otro lado también de la industria, pero manufacturera, que no demanda de alta cualificación. O veis La Rioja o veis Aragón, ¿no? Bueno, pues aquí se ve. Si me preguntáis Madrid, pues el elemento capital es motor atrayente. Y luego ya veis aquí esta zona, Extremadura, Castilla-León y Asturias con porcentajes más bajos, ¿no? En el caso de Extremadura, clarísimamente me diréis la agricultura, pero es una agricultura que no demanda mano de obra. Luego vais a ver ahora en la siguiente diapositiva provincias, por ejemplo, el caso de Andalucía, que es muy curioso como Almería, por ejemplo, tiene un porcentaje altísimo, o Málaga, y se sitúan entre las principales provincias con mayor porcentaje, y luego las menores son Jaén y Córdoba. Y la importancia de la agricultura, claro, pero no es lo mismo el invernadero que el olivo, en términos de demanda de mano de obra intensiva. Es lo que os estaba diciendo, ¿no? Pues fijaros aquí por provincias, se ven clarísimamente. Al final, esto lo que nos viene a decir es que donde hay oportunidades hay población extranjera y donde hay menos oportunidades, al final es una especie de acople, no voy a decir perfecto, pero sí de acople en base a las necesidades laborales. Y lógicamente esas ideas de efectos llamadas, RGIs y demás, no se sustentan en los datos. Es decir, si realmente las ayudas sociales fuesen realmente un efecto llamada, todos los inmigrantes tendrían que estar en el País Vasco y en Murcia no podría haber. Y ya hemos visto que Murcia es una provincia con un porcentaje relativamente alto, ¿no? O Valencia o mismamente Melilla, ¿no? Aquí veis un poco y lógicamente eso. Álava también se acerca un poquito más a La Rioja también, como en otros temas, o a Navarra. ¿Por qué? Pues ese mayor peso de la agricultura. En este caso no penséis en la patata, pensar en cosas más ricas. Bueno, la patata también está rica, perdón. Y lo que os decía, por ejemplo, del caso de Andalucía, ¿no? El caso de Andalucía tenemos una Almería con un 22%. O sea, esto lo que quiere decir es que de cada 5 personas que viven en Almería, una es de origen extranjero. Y luego fijaros en el caso de Córdoba y Jaén, ¿no? Que son los porcentajes más bajos prácticamente. ¿Por qué? Pues porque no tienen oportunidades, sencillamente. Y como os decía, hoy os he adelantado, en el caso de Euskadi, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el caso de Euskadi lo que tenemos son clases medias autóctonas
con un nivel adquisitivo alto que están dando respuesta a sus necesidades sociales a través de una persona inmigrante. Yo lo digo así en términos muy salvajes, pero él ponga a una inmigrante en su vida, que le solucionará problemas. Problemas de cuidados de personas mayores, de tareas domésticas. Siempre la pareja peleándose por quién pone la lavadora. Desde que contratamos a una persona inmigrante nos llevamos de maravilla y los sábados salimos a tomar chacolí. Bueno, pues esto, que lo digo así de forma tan salvaje, resume lo que ocurre. Las clases medias pudientes pueden contratar y pueden así externalizar una cuestión como la de la conciliación. Externalizar, digo, endiñándoselo a otra mujer en precario. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y aquí tenéis el mapa y aquí se ve clarísimamente, ¿no? Esta cuenca del Ebro vinculada a la agricultura y fijaros aquí cómo esta zona de interior, que hace como una L, tiene unos colores mucho menos intensos y luego aquí en el caso de Andalucía también se ve como la cornisa mediterránea tiene porcentajes más altos, ¿no? Bueno, aquí, en esta diapositiva, lo que está incluido es la evolución de Euskadi y sobre todo me interesa esta última columna. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la población en Euskadi en estos últimos 22 años ha crecido en 121.000 personas. Y las de origen extranjero han aumentado en 214.000. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir una cosa. Vivimos casi 100.000 personas menos autóctonas. Es decir, si no hubiésemos tenido inmigración, la población en el País Vasco sería menor que en el 98. Este es un dato importante en términos demográficos, y más cuando la gente que ha llegado es gente joven, en términos de acceso al mercado laboral. Y aquí se ve de forma muy marcada, ¿no? La diferencia entre estas dos cifras es la disminución de la población autóctona. Ya os digo, cortarme cualquier cosa que no os entendáis y bueno, pues vais viendo un poquito aquí cuál es la evolución, no me voy a poner. A ver, eso influye, pero en nuestro caso, sobre todo, a ver, porque eso también tenemos una problemática demográfica, pero en estos momentos los grandes cambios demográficos que se han dado tanto en Euskadi como en España se deben en gran medida a la llegada de la inmigración. Lo que tú dices es así. Lógicamente, claro, hay menos porque se van más autóctonos y sobre todo porque mueren más y nacen menos, ¿no? Y entonces eso va a desequilibrar. ¡Ay, sí! Ya te admito. Listo, marcado. Me vais diciendo, si no me doy cuenta que... Ya, otra vez se ha quedado... No sé por qué, porque tira como 2 o 3 diapositivas y luego se queda... Hasta aquí Succerdan, vale. Vale, Succer egiten zu, Controles. Vale, controles, vale. Hurrengoan nik egingo dut. Bueno, y aquí tenéis, a ver, esto es un poco repetición, ¿no? Una reiteración de los datos, pero para que veáis las diferencias, ¿no? Como en el caso de España es más alto, como Guipúzcoa y Vizcaya se acercan bastante, a ver, no queda otra, también son el 80% de la población, por lo tanto son los que definen la media, y como en el caso de Álava, pues sube un poquito más. Y fijaros, si esto era lo que os decía, cómo cambian las cifras si utilizamos el criterio nacionalidad extranjera o país de nacimiento. Todo este trozo que va de 11,4 a 15,2, a ver, todo exactamente no, pero gran parte es gente que ha tenido ya la nacionalidad española. Y por lo tanto, si yo viniese con el dato de nacionalidad, os estaría diciendo que era un 11. O sea, nos estaríamos quitando un 4%, que casi es un 50% más que si utilizamos el de nacidos en el extranjero. Y en el caso de Euskadi, pues ya veis, en menor medida, pero también vemos esa diferencia entre los que han nacido en el extranjero y los que tienen nacionalidad extranjera. Y eso se debe, como os digo, a los procesos de nacionalización, que en el caso de España son muy intensos, a diferencia de otros países europeos, y en términos de derechos y de integración es un bombazo digo positivamente. A veces pensamos, España qué mala es, que no cuida a los inmigrantes. Yo lo matizaría. Por ejemplo, esta cuestión, claro, aquí también me diréis, hostia, pero solo para los latinoamericanos, sí. Eso también es verdad, y eso lógicamente no es casual. España en los últimos 25 años ha intentado fomentar la inmigración latinoamericana de diferentes maneras y ha intentado obstaculizar la marroquí aunque la tengamos al lado, por una cuestión de cercanía lingüística, religiosa, cultural, etcétera, etcétera, y porque además tampoco nos gustaban mucho los magrebíes, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que en el periodo de Aznar
del 2000 al 2004 la inmensa mayoría de la población latinoamericana no necesitase visado para acceder a España. Es decir, si alguno o alguna de vosotras ha ido a Latinoamérica últimamente, nosotros entramos sin visado. Tú llegas con su pasaporte, les dices, vengo a Machu Picchu, te ponen el sellito, estás un mes o no puedes estar más de 90 días y te vuelves tranquilamente. Bueno, pues así venía la población latinoamericana del 2000 al 2004 y así entraron pues no sé cuántos millones. Luego eso ya se reguló y ahora exigen un visado, que puede ser de turista, generalmente es un visado de turista, pero bueno, ya te dificulta, tienes que pagarlo, tiene una serie de condiciones, pero bueno, aún así también entras, ¿no? Pero os digo para que veáis, y era Aznar. Y lo mismo, el tema de en España, la nacionalidad española, sobre todo para la población latinoamericana, se consigue muy, muy fácil. Si lo comparamos, fijaros el caso de Estados Unidos, que no sé si conoceréis, pero en Estados Unidos hay inmigrantes que llevan 30, 40 años y no tienen la nacionalidad. Pero no solo la nacionalidad, no tienen la autorización de residencia. O sea, los papeles están de ilegales. Como era estos niños que sí que tienen la autorización, pero los padres no. Y hubo en algún momento, recuerdo yo hace 2 o 3 años, que deportaban a los padres a México o a Guatemala, donde fuese, y dejaban a los hijos allí solos. Bueno, situaciones de ese tipo, ¿no? Aquí muchísimo menos. O, por ejemplo, el acceso a la sanidad. El acceso a la sanidad para un inmigrante sin papeles en España, hoy en día, sí que es verdad que el gobierno de Rajoy metió alguna limitación, pero se ha reducido, pero desapareció. Hoy en día es muy fácil. A los 3 meses de estar empadronado, un inmigrante en situación irregular tiene acceso a la tarjeta provisional y a los 6 meses obtiene la tarjeta de Osakidetza. Eso no ocurre en Suecia, o sea que pensamos muchas veces, Suecia, Noruega. En Suecia, Noruega, te va un irregular al médico y el médico la atiende, pero está obligado a denunciarlo ante la policía. A ver, lo comento, que no me toca ahora de qué guay es España, pero para que a veces también contextualicemos bueno, que hay políticas que son bastante aperturistas, diría yo, y en el caso de España diría también que no son pocas. Y aquí llegamos a Ormaiztegui. Como veis, a ver, para Ormaiztegui tenemos datos de 2019, no tenemos datos de 2020 porque a nivel municipal solo son los datos de 2019, pero como veis, aquí tenéis el origen extranjero y la nacionalidad extranjera. Los datos se asemejan bastante a los de la comunidad autónoma y a los de Guipúzcoa también. Disminuye un poquito, pero son décimas lo que estamos hablando y aquí son 2 décimas. Es decir, en términos de cantidad, que era lo que os preguntaba, no hay grandes diferencias con respecto a la media. Luego veremos un poco el tema de los orígenes, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay ninguna cosa así. Decir, pues el porcentaje es mucho mayor o mucho menor, estáis muy, muy cercanos, por decir así, a la media de Euskadi. Pasamos ya al tema de edad. También me parece un tema muy, muy, muy importante. Bueno, en moradito tenéis la población inmigrante y en gris la población autóctona. Bueno, pues ir, si queréis, a estas 2 últimas columnas grises. Estos datos, si los sumamos, nos están diciendo que el 55,6% de la población autóctona tiene más de 45 años. El 55%. Y quiere decir que de cada 4 personas autóctonas, una tiene más de 65 años. Esto tiene sus implicaciones en términos de gasto de pensiones, en términos de gastos de dependencia. Y también es importante ponerlo sobre la mesa cuando se dice dan poco y reciben mucho. A ver, no sé si decir esto, pero quien recibe mucho y da, pero da menos de lo que recibe es la persona mayor. Ya sé que me vais a decir, y aquí igual hay alguna jubilada, me vais a soltar, que es, pues, por supuesto, no estoy diciendo que os quiten ni nada por el estilo, pero vamos, lo que quiero decir es que en términos de entrar, salir a las arcas públicas, la población inmigrante en general es rentable porque es joven. Y si es joven, vas poco al hospital y trabajas. Y es, hombre, lo mejor quizás es un Gorka, que es todavía relativamente joven, cada vez menos, ya no es joven promesa, y tiene un buen empleo. Así sí, porque pago bastante y además voy todavía poco al hospital. Ese es el perfecto. El Gorka para Azpiazu, Gorka es el perfecto. Pero si tiene que elegir entre un inmigrante que trabaja en la hostelería y alguien que tiene 70 años, Azpiazu tiene muy claro quién elige, en términos de coste-beneficio. Y aquí veis muy marcadamente, lógicamente, la cuestión de la edad. El 62% de la población de origen extranjero tiene entre 16 y 44 años. Por un lado nos está diciendo que vienen a trabajar y por otro lado, lógicamente, es población activa y en muchos casos población ocupada.
principio nos viene bien. ¿Solucionan el problema del envejecimiento y de la demografía? No. No, porque estamos hablando de un 10%. Es decir, o los autóctonos que tienen ahora 18 o 20 empiezan a tener niños y niñas, iba a decir una barbaridad que me la guardo, como, y le ponéis esto, o si no, no hay solución a la cuestión demográfica. Palía algo, alivia algo, pero en todo caso no solucionamos para nada el problema demográfico. El problema demográfico es bien gordo. Pero en todo caso, que venga la inmigración, viene bien y está bien. Esta es una cuestión que yo creo que es una de las claves del problema europeo. O sea, todo el mundo tiene claro que necesitamos inmigrantes, pero no los queremos. Y esto lo supo, por ejemplo, Merkel cuando la crisis de los refugiados de Siria, que vio una oportunidad, porque era gente con un nivel de cualificación relativamente alto, y dijo, esta es la mía, traigo refugiados que me van a reforzar mi mercado laboral. ¿Y cuál fue el problema? El problema es que tuvo rechazo en su propio partido, en la opinión pública. Entonces, nos encontramos ante ese dilema, el dilema entre el necesidad y el querer. Muchas veces está claro que los necesitamos, pero no nos gusta. Y ahí es difícil, y también para la clase política es difícil gestionar esa situación. Las procedencias, fijaros, y ya os lo había adelantado. A 1 de enero de 2020, el 51,1% de la población de origen extranjero en Euskadi es latinoamericana. De cada 2 inmigrantes, 1 es latinoamericano. Para que os hagáis una idea. En Guipúzcoa no tanto, porque en Guipúzcoa hay otras procedencias que pueden tener algo más fuerza, por ejemplo, en algunos municipios, población marroquí en Eibar, en Ordizia, la pakistaní, pero bueno, en otros no, pero por ejemplo en el caso de Bilbao, en el caso de Getxo y en otros municipios, los porcentajes son altísimos, ¿vale? Es un 51,1% y como veis, y ya os lo adelantaba, muy feminizado, el 61,5%. En otras procedencias, lógicamente, es a la inversa. Si vamos a procedencias africanas, el 14% es magrebí, el 7% África subsahariana, que igual pensabais que podía ser un porcentaje mayor, pero bueno, ya veis que no es muy relevante. Aquí sobre todo tenemos población senegalesa y algo de nigeriana, y ya veis que los porcentajes de mujer son muy bajos. Un 35, un 37, sobre todo son hombres. Y todo esto nos lleva, y es un dato interesante, porque no es de lo más común, a que en Euskadi haya más mujeres inmigrantes que hombres inmigrantes. Un 52,5, hay mucho equilibrio al final, pero bueno, en todo caso más. Y esto también está en parte otra vez por la estructura socioeconómica y la demanda laboral, el nicho laboral al que accede la población inmigrante. Bueno, aquí tenéis ya curiosidades, ¿no? Pues Pakistán 2,3, China 2,4, China no es relevante. Bueno, esto lo vuelvo a repetir, lo miráis en casa tranquilamente. En ampliación a UE28 tendríamos a Rumanía, aquí UE25, bueno, total UE, bueno, aquí tenéis todas las cifras desglosadas. Y aquí lo que os decía un poco también de nacionalidad o nacido en el extranjero, pero mirando la procedencia. Si yo os hubiese traído datos de nacionalidad extranjera únicamente, que es este quesito, os diría que la población latinoamericana es un 39,4, cuando realmente es un 51,1. Fijaros cómo cambiaría la cuestión. Y claro, lógicamente, el quesito siempre es de 100. En el momento que saco un 12%, ese 12% se lo reparten el resto. Es decir, achicamos Latinoamérica y hacemos que los otros parezcan más grandes. Entonces, como yo siempre pongo el mismo ejemplo, como cuando, sin entrar a ninguna connotación política, cuando se ilegalizó a EH Bildu. Ahí había 15 escaños para repartir entre el resto. Sin entrar a ninguna connotación política. Entonces, todos salieron ganando. Bueno, pues aquí es lo mismo. Aquí estamos sacando un porcentaje importante, entonces queda un porcentaje que se reparte entre el resto, ¿no? Y aquí lo veis, ¿no? Pues en el caso de la Unión Europea pasa de un 16 a un 20, bueno, pues aquí veis cuáles son las modificaciones. Y aquí lo que os decía, fijaros, es que tenemos 123.300 personas que han nacido en Latinoamérica y 70.000 que tienen únicamente la nacionalidad latinoamericana. Todo este trozo es de gente que tiene la doble nacionalidad. Eso no se da en el resto de procedencias. Ya veis cómo aparece mucho más relacionado. Y esto ha disminuido porque en los últimos años, como os he dicho, han llegado muchísimos venezolanos, hondureños, nicaragüenses o nicaragüensas, hondureñas, y no les ha dado tiempo todavía de obtener la nacionalidad española. Pero si esta charla la hubiésemos dado hace 4 años, sería la mitad.
Esto sería 60 y aquí habría 120, o 50 y 100.000, para que veáis. ¿Sí? ¿Todos los países europeos tienen la misma posibilidad? No sé exactamente, pero vamos, los que tienen lazos históricos, es decir, que han sido colonia, sí. Y me imagino que Brasil también tendrá... Ah, bueno, no, espera, no todos. Ostras, ahora que me acuerdo, México no. México tienes que elegir. O sea, ahí son los convenios de reciprocidad y demás, pero generalmente sí que siempre se tiene la doble nacionalidad. México sé que no. Y luego, pues no sé, alguno más pequeño. Los principales sí, ¿eh? Los principales sí. Y luego, por ejemplo, el caso de Argentina, aquí no se ve reflejado, pero en el caso de Argentina, los argentinos, las argentinas, una vía que han utilizado muchísimo es el pasaporte italiano. Hace como 20 años cambió la normativa y Italia decidió que cualquiera que demostrase que su abuelo o abuela era de origen italiano, le daba el pasaporte. Entonces, claro, ahí se abrió una puerta, vuelvo a repetir, para conseguir un pasaporte Schengen. Al final, tú si tienes pasaporte comunitario Schengen, te da igual que seas italiano, alemán o español, porque en términos de movilidad y de garantía de estancia no tienes mayor problema. Entonces, hay muchas veces eso, argentinos italianizados. Entonces, ahí también a veces se puede dar el problema. Vemos que de repente tenemos, a veces me ha pasado en algún pueblo pequeñito que se conocen todos y les dices, ¿tenéis 5 italianos? Y dice, no. Digo, no, bueno, vale, sabéis que no. Lo que tenéis son 5 italianos que son argentinos. Y aquí está por nacionalidades. Aquí tenéis las primeras 26 y ya veis, Marruecos, si miramos no áreas de procedencias en la nacionalidad, Marruecos sería la más importante. Marruecos, o sea, Colombia se le acerca. Yo siempre decía, en el 2020, o sea, los datos de 2021, Marruecos, o sea, Colombia está por delante de Marruecos. Se me ha fastidiado la profecía, hipótesis por el coronavirus, pero yo creo que hubiese ganado la apuesta. ¿Qué ha pasado con Colombia? Colombia llegó al principio cuando no había visado. Luego tuvo un parón muy importante y luego de nuevo en los últimos 3 años ha venido mucho y todo el mundo me dice, por el proceso de paz. No, porque les quitaron el visado otra vez. A Colombia, a diferencia de Ecuador, por ejemplo, Ecuador todavía necesita, o se le demanda visado, en cambio a Colombia no. Entonces, el acceso es muy fácil. O sea, el acceso normal, ¿cuál es? Entras con ese visado, con un no visado, a los 90 días te quedas en situación irregular y ahí ya empieza el cómputo, luego os explico, para conseguir los papeles. Esa suele ser la vía latinoamericana. Entras en el avión, quien pueda, sin visado y quien no, pues viene con un visado de turista, entra, se le caduca también a los 90 días y empieza el proceso. Bueno, y aquí tenéis, ¿no? Pero luego ya veis que tendríamos Rumanía la tercera, pero tenemos Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Honduras, Brasil, Perú. O sea, las principales son sobre todo latinoamericanas. Y a gran distancia se situarían otras. Si tenéis algún comentario o alguna cosa así curiosa, la comentáis, si no voy pasando. Bueno, igual que me olvidó la parte, pero yo suele comentar que en el caso de los magrebíes sí suelen tener como una facilidad en comparación con otros territorios de África para a la hora de venir hacia España. Que yo sepa, a ver, yo no soy experto en cuestiones jurídicas de extranjería, que yo sepa no hay, de hecho vemos que vienen en cayucos, sin pateras, o es decir, que no tienen mucha facilidad, ¿no? Por decir así que no lo sé. Otra cosa es o que pueda haber algún convenio laboral para algún colectivo que puedan venir, por ejemplo, eso sí, con Almería, con Huelva para la fresa hay acuerdos en el ámbito de la agricultura para que vengan temporeros de allí, cosas de ese tipo, sí, pero parciales. Pero a nivel general, en lo que sería la normativa de extranjería en general, no existe. Que yo sepa, ¿eh? Es que igual es un rumor muy expandido, pero sí que se suele escuchar mucho el hecho de que sí, es que incluso hay marroquíes que vienen aquí porque tienen la seguridad social gratuita para operarse y vuelven. No, tiene más complicaciones y generalmente quien puede hacer eso, es decir, venir a Osakidetza o al sistema sanitario español, es el comunitario. Ahí sí que no, o sea, cuando por ejemplo Rajoy decidió quitar a los irregulares la sanidad, y se suponía que para ahorrar dinero, no era para eso. Era una decisión totalmente mediática ante la opinión pública española, para tranquilizarla en un periodo de recesión. Si realmente hubiese querido ahorrar dinero, lo que tenía que haber intentado parar es a los comunitarios, que sí que a veces vienen a operarse aquí. Y sale gratuitamente, aunque España debería de cobrar en el país, es decir, Alemania o al Reino Unido. En su caso, bueno, al Reino Unido ahora cuando salga ya, me imagino que sí. Pero vamos, la idea esa de que vienen los marroquíes ahí, yo creo que estamos ante un zurrumurru, ante, vamos, una cuestión que no se sustenta en la realidad. Por ejemplo, los
marroquíes, supongo que van mayor porcentaje a Francia que aquí, ¿no? Bueno, de todo. Sí que lógicamente hay mucho marroquí, o Bélgica, Holanda, o sea, hay gente que está en tránsito y pasa, pero bueno, ya hemos visto que un porcentaje muy importante también se queda. Al final el marroquí trabaja bastante en la agricultura, aquí no tanto, pero en comunidades en las que la agricultura es importante sí que tienen también posibilidades. Haré otra cosa, pero eso no creo que se hable en la frutería o en los bares, es que ahí entramos en geopolítica y geoestrategia. A ver, Marruecos es el amigo de la Unión Europea en África. Cuando digo que es el amigo, pues es el amigo para el terrorismo islámico, es el amigo de Francia, es de los menos radicales. Entonces, con Marruecos nos tenemos que llevar bien. Entonces, pues de vez en cuando me imagino que será la cuota de amistad, el dejar, pues cuando... A ver, el problema que tiene Marruecos es que Marruecos es un país pobre que tiene un 70% de jóvenes y no tiene dónde ofrecerles un empleo. Eso es una olla de presión. Entonces, de vez en cuando, pues me imagino que nos tocará una cuota. ¿Por qué? Pues eso, pues porque también Marruecos hace como Turquía. Marruecos es el mamporrero de la Unión Europea. Hemos externalizado las hostias. O sea, ¿por qué no entran los refugiados? Porque Turquía los frena. ¿A cambio de qué? Pues lógicamente a cambio de mucho dinero y de cuestiones de geopolítica. Y con Marruecos pasa lo mismo. Cuando quieren negociar algo, si ven que hay dificultades... Abren las puertas. Eso lo han hecho con la pesca o lo hacen con el Sáhara. O sea, te tienen enganchado por donde sea. Pero esto ya, ahí ya sí que es geopolítica, geoestrategia. Ahí no hay nada que hacer, por decir así. Entonces, pues bueno, esto pasa y es así. Entonces, bueno, pues a veces nos toca la cuota de marroquíes que se queda aquí y otras que van para otros lugares. Estos son los datos de Ormaiztegui, para que veáis. Si lo comparamos con los de Euskadi, bueno, ¿qué es lo que tenemos? A ver, lo que tenéis es un porcentaje altísimo de población marroquí. No sé si eso os sorprende o no, pero si os fijáis, en el caso de Euskadi era un 11%. A ver, las cifras también son, y permitirme, de Chichinabo. O sea, son 125, entonces en el momento que haya un colectivo fuerte o te viene una familia marroquí de 6 y te sube al 44. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, que tomáis los porcentajes también con cierta relatividad o relativismo, pero bueno, en todo caso nos dan más pistas. Luego estaría Ecuador, Nicaragua, que son los que están llegando, República Dominicana, y bueno, pues aquí tenéis, pero vamos, no hay tampoco cosas extrañas. Ya os digo que en bastantes municipios de Guipúzcoa, sobre todo de interior, el peso de la población marroquí es más alto que en otros. Yo no veo así ninguna cosa extraña, porque además aquí es que estamos hablando ya de porcentajes anecdóticos que no se pueden analizar estadísticamente. De hecho, ni el 9. O sea, lo que tendríamos es Marruecos y poco más. No sé si hay algo, ya os digo, es difícil que os pueda extrañar más allá de lo de Marruecos, porque el resto son frecuencias muy limitadas. Son datos a 1 de enero de 2019, vuelvo a repetir. Entonces, claro, ha pasado ya casi 2 años. Que si os han llegado 10 nicaragüenses, ahora son 17. Y ya es un porcentaje que se sitúa casi en el 15%, lo que quiere decir que, bueno, que cuidado con las cifras, y más en el caso de Ormaiztegui, que es un municipio muy pequeñito. Pero bueno, por curiosidad, para que lo tuvieseis también. Y bueno, y aquí lo que tenéis es, en diferentes momentos, cuáles eran las 10 principales, para que veáis los cambios, y sobre todo es llamativo el 2000. Fijaros que 10 nacionalidades eran las más importantes en el año 2000. Francia, pero bueno, que eso no eran inmigrantes, era gente que había nacido en Francia. Marruecos, bueno, Marruecos y Portugal, que se han mantenido, pero Alemania era la 4ª. Estados Unidos era la 10ª con 870. Además, estamos hablando de nacidos en Estados Unidos, me imagino que serían hijos de pastores. No sé si de algún pelotari. Y bueno, ya vemos, claro, aquí es que en el año 2000 todavía no podemos hablar de la inmigración contemporánea en Euskadi. Aquí ya sí, aquí ya vamos viendo cómo aparece Colombia, Rumanía, Bolivia, y vamos viendo cómo hay modificaciones, sobre todo entre las nacionalidades latinoamericanas. Como os decía, ha habido como diferentes oleadas. Primero llegó Perú, Colombia, Ecuador, luego llegó Bolivia, luego vino Paraguay, y las últimas que están llegando con fuerza son Nicaragua, Honduras y Venezuela. Venezuela en los 2 últimos años, y parece que se detecta que Perú también. Todavía no aparece en el top 10, pero si tomamos el top 10 de los crecimientos del último año, veréis que Perú también está tomando fuerza. ¿Qué es esto? El top 10, esto sería los 10, pero no los 10 que más tienen, sino los 10 que más han crecido en el último año. O sea, lo que nos está dando pistas de quiénes están llegando en el último año. Claro, de alguna nacionalidad había ya muchos, entonces
Y aquí vemos, ¿no? Colombia en casi todos los sitios, por eso os decía lo de Marruecos, ¿eh? Marruecos ni en Álava, que suele ser, es el que llega más. Nicaragua, Venezuela y Perú ya se nos cuela. No está entre los 10 primeros, pero por aquí vemos que en todos está entre los cuartos quintos. Os vuelvo a repetir, esto se ha ido al traste con el coronavirus. Es decir, se han cerrado las fronteras, las llegadas son a cuentagotas, ¿no? Entonces, bueno, pues, el COVID, como en otros ámbitos, nos va a destrozar estos gráficos tan bonitos que tenemos, nos los va a desbarajustar. Vale, este gráfico me encanta, siempre digo lo mismo, pero nunca lo hago. Este gráfico, ahí me entran ganas de levantarme, pero no, que si no, no se me ve. Bueno, este gráfico lo que recoge es el crecimiento interanual, es decir, de un año a otro, cuánto ha crecido el número de personas inmigrantes. Entonces, dicho lo cual, esto no quiere decir que haya menos inmigrantes. Esto quiere decir que el incremento ha disminuido. Si no me seguís, por favor, me comentáis y os lo intento explicar. Tan solo hubo un descenso de población inmigrante en Euskadi en el año 2013-2014, que como veis nos situamos en menos 489, en menos 566. Si yo la próxima vez os digo, cambio el título y os digo, fijaros, esta es la evolución del Producto Interior Bruto en Euskadi. En el periodo del España va bien, crece, crece, crece. Primer impacto de la crisis, descenso, brotes verdes. Segundo impacto que en Euskadi fue más duro y salida de la crisis. ¿A qué cuela? Bueno, pues ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que los inmigrantes llegan cuando las cosas van bien. Que no hay mejor indicador que la llegada o no de inmigrantes para saber cómo chuta o no la economía. Y como veis, fijaros, en el año 2020 teníamos un crecimiento de 19.000 que prácticamente fue el más alto, el segundo más alto, y si el 2021 hubiese sido un año normal, seguramente hubiésemos batido el récord. En los últimos 3 años ha llegado muchísima población inmigrante, pues porque se demandaba, porque la economía otra vez chutaba. Y ya os digo que este gráfico a mí me parece que es muy, muy ilustrativo al respecto. Y aquí tenéis el mismo gráfico, pero por procedencias. Y es muy interesante porque aquí ya sí que hay pautas bastante más diversas. Latinoamérica sería algo parecido. Latinoamérica, cuando la cosa va bien, vienen muchos. Cuando la cosa va mal, bajan, incluso por debajo, descienden, y mirar qué chute pega. Es decir, ya hemos dicho, en los últimos años ha llegado Latinoamérica. La Unión Europea, sobre todo Rumanía, muestra una línea, fijaros en la línea, bastante similar. Crecimiento, bajada, pero no tanto crecimiento. Y fijaros, en cambio, Asia, que sería principalmente Pakistán, y Marruecos, que muestran una pauta diferente y diferenciada. En el periodo de bonanza no parece que vengan o que aumente mucho. De hecho, hay mayores aumentos en el periodo de crisis y ahora hay aumento, pero tampoco muy considerable. Y ahí sí que vimos una pauta en el caso de Marruecos y de Pakistán durante la crisis, que fue que vinieron bastante de otras comunidades autónomas y no directamente del extranjero. ¿Por qué es? Bueno, pues yo ahí me atrevería a decir, no muy alto, que quizá las prestaciones sociales pueden tener cierto impacto o que el impacto de la crisis fuese menor también, como fue aquí por lo menos inicialmente, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso ya veis cómo son muy diferentes las lógicas y la de Latinoamérica es bestial. O sea, fijaros el chute que pega en 4 o 5 años. Bueno, y aquí el peso, no me voy a poner a comentar, pero veis, ¿no? Pues lo lógico. Al principio, sobre todo, son de la Unión Europea y la Unión Europea va perdiendo fuerza. Ya veis que este trocito va haciéndose más pequeño. El de Latinoamérica aumenta, llega a un tope, empieza a perder fuerza y otra vez ahora coge fuerza otra vez. Y este es Magreb, bueno, pues veis, ¿no? Pues, pero ahí se ve un poquito cómo van aumentando, disminuyendo los bloques porcentualmente. Y aquí es interesante otra vez, a ver, estoy todo el rato incidiendo en cómo los ciclos económicos influyen determinantemente en las llegadas. Estos son Latinoamérica. Fijaros, en el periodo del España va bien, llegan muchísimos latinoamericanos. En el periodo del España no va tan bien o va muy mal, no llegan apenas. Y fijaros ahora otra vez cómo llegan. En cambio, en el resto de procedencias, pues las pautas no son tan marcadas. Dicho de otra manera, si queremos rizar el rizo, es la población latinoamericana la que nos indica sobre todo si las cosas van bien o mal. Por lo que estamos diciendo, no os estoy descubriendo. ¡Ay! Sí, llega para el final. A ver, sí, controlar. Y ahora ya. Sí.
Vale, y con esto ya voy acabando y luego ya entramos a debatir y a preguntas. Y aquí lo que tenemos es la cuestión de los papeles, no papeles. La mayoría tienen papeles, no tienen papeles. Bueno, pues para poder hablar de eso, nosotros lo que hacemos es una estimación. Una estimación que es un poquito a ojo de buen cubero y explico. Tenemos el padrón, sabemos, y esto también es importante remarcar, que prácticamente la inmensa mayoría de los inmigrantes están empadronados. Esto es importante porque hay también algunos bulos, yo diría a la inversa. No, es que hay muchos que no están empadronados. La inmensa mayoría está empadronado. Si me decís, yo conozco, por supuesto, hay inmigrantes no empadronados que tienen dificultades de empadronarse porque el dueño no les deja, el casero, etcétera, etcétera. Pero en general, un inmigrante lo primero que hace, si llega un viernes, bueno, igual el sábado no está abierto el ayuntamiento, espera el lunes, pero si llega un viernes, lo primero que hace el lunes es ir al ayuntamiento a empadronarse. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque, y esto también es una curiosidad española un poco loca, un registro administrativo que en principio nace para hacer notificaciones oficiales se ha convertido en la puerta de acceso a derechos, ¿sí? Para acceder a la sanidad, para acceder a los servicios sociales, para acceder a la RGI, es el padrón. Eso se lo decís a alguien de la Unión de Europa y lo flipa. O sea, un registro está por encima de que seas legal o ilegal. Pues sí. Y agraciadamente, diría yo. Entonces, el inmigrante, lógicamente, pues esto también es importante. Alguien que llega, no llega a la aventura, llega porque ya ha habido aquí alguien. Como pasó en otros lugares, ¿eh? Mis padres son de Sevilla y acabaron en Irún pues porque ya vivía mi tía y porque les hizo el análisis de viabilidad. Vente para aquí que de donde trabaja tu cuñado vas a tener oportunidades. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Lo único que en vez de la fábrica se hace con los cuidados de la persona mayor. Oye, que la señora a la que cuido me dice que su pareja de mus necesita a alguien y a ver si conozco yo a alguien tan maja como yo. Oye, prima, ¿te vienes de Paraguay? Así, igual. Más largo, pero funciona, el mecanismo funciona igual. Entonces, esa prima de Paraguay que ya está aquí le dice, oye, tú lo primero que tienes que hacer es empadronarte, porque ya tienes ahí ese capital y esa red. El padrón es importante, por un lado, como os digo, para acceder a derechos, que es muy importante en una situación irregular, y es muy importante el padrón también porque es la mejor manera de certificar desde cuándo llevas aquí. Y desde cuándo llegas aquí es importante, y ahora veréis por qué es importante. Bueno, como os decía, hacemos una estimación a ojo de buen cubero, y es, tenemos 10 personas en Ormaiztegui empadronadas, y tenemos 8 autorizaciones de residencia, por lo tanto hay 2 personas en situación irregular. Y esto es la tasa. Se puede hacer en suma-resta o en porcentaje. Tiene bastantes, o ha tenido bastantes problemas. En el caso de Euskadi, solo aquí, pero en muchas comunidades autónomas en el periodo de recesión salieron porcentajes de 100 y pico %, que en principio son inexplicables. ¿Qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que, mientras que el padrón actualizaba los datos relativamente rápido, el registro de autorizaciones de residencia iba con mucho retraso. Entonces, ¿qué pasaba? Sobre todo con las dobles nacionalidades. El colombiano, que conseguía la nacionalidad española rápidamente en el padrón, pasaba a ser español, pero en el registro no le daban de baja hasta pasado un año. Entonces, artificialmente estaba hinchado el registro. O, que también se dio, los muertos extranjeros no salían del registro, no los daban de baja. Entonces, claro, hubo un momento en el que estaba hinchado el globo de las autorizaciones y llegó un momento en el que había más autorizaciones que padrón, pero era falso, porque realmente eran autorizaciones que ya no existían, o porque ya tenían la nacionalidad española, porque se habían ido o porque se habían muerto. En Euskadi no pasó eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es que en cierto periodo sí que hubo más gente sin papeles que con papeles. En el año 2003 y en el año 2004 había más gente sin papeles que con papeles. Pero a día de hoy no podemos hablar de eso. Y esta es la evolución y os la explico. Bueno, olvidaros de estos años que, como os digo, seguramente son errores de registro. Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, para conseguir los papeles, la autorización de residencia, es fundamental y es básico el tiempo que llevas. Luego os explico la figura del arraigo social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este periodo? Lo que tenemos en este periodo es que nos llega muchísima gente, pero hay muy poca gente que lleva tiempo. ¿Cuál es la conclusión? Que tenemos mucha gente sin papeles. ¿Se entiende? Porque no les ha dado tiempo de obtener los papeles. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tuvimos fue la regularización extraordinaria de Zapatero. No sé si os acordáis que creó mucho revuelo, mucha polémica. Y bueno, él lo que hizo fue, en un periodo de 6-7 meses, no sé si regularizó 1 millón o 1 millón y pico.
sacó de la bolsa de la irregularidad a mogollón de gente. Bueno, aquí veis un leve descenso, pero que va unido un poco a las correcciones en esa regularización. Aquí tenemos otro salto relativamente importante, que es Rumanía, la entrada a la Unión Europea de Rumanía, que hace que gente que estaba en situación irregular automáticamente obtenga la autorización comunitaria. Y luego lo que tenemos es un incremento paulatino que llega hasta el año 2016, de un 89%. ¿Y ahí qué es lo que tenemos? Tenemos lo inverso aquí. ¿Qué es lo que pasa en estos años, que son los años de crisis? Que llegan pocos, pero tenemos muchos que están cumpliendo años y que, por lo tanto, van consiguiendo la autorización de residencia. ¿Por qué? Y ahora lo sigo explicando, si no ha quedado muy claro. La inmensa mayoría de la población inmigrante obtiene la autorización de residencia a través de la figura del arraigo social. El arraigo social, ¿qué demanda? Bueno, hay una serie de condiciones, pero principalmente es que tengas una oferta de trabajo de un año, que no suelen ser muy tiquismiquis, que no hayas hecho ninguna trastada penal en el periodo que has estado irregular y, sobre todo, que demuestres que llevas 3 años viviendo aquí de forma irregular. Tú presentas, presenta tu empleador, preséntalo en la subdelegación del gobierno los papeles y, en principio, así obtienes la autorización de residencia a través del arraigo social. También tiene su peculiaridad. Si me demuestras que llevas 3 años conduciendo sin carnet, te doy el carnet. Pero bueno, más allá de esa incongruencia, funciona bien, pero también tiene sus incongruencias en negativo. Y es que se exige que se cumplan los 3 años. Esto le pasó a una compañera mía de trabajo. Tenía al padre muy mal y contrató, sin contrato, porque no tenía papeles, a una chica, no sé si era hondureña o nicaragüense. Estaban encantados y querían regularizarla. Querían decir, es que queremos pagarle más, queremos que tenga condiciones porque estamos a gusto y yo también. Y desde su delegación le dijeron, pues o esperan 3 años o contratan a alguien que tiene 3 años. Es decir, que eso también no deja de ser un poco kafkiano. Es decir, quiero contratar, quiero que cotice. Dice, no, hay que esperar los 3 años, sí o sí. Entonces, lo que hay. Entonces, la mayoría, ¿qué es lo que pasa? Lo que os digo, aquí llega muchísima gente y sigue llegando mucha gente, pero aquí deja de venir, en el periodo, ya habéis visto que hay parón, en el periodo de crisis dejan de venir, es decir, los flujos disminuyen, pero el stock es muy alto. Entonces, esa gente va cumpliendo los 3 años y va obteniendo los papeles. De hecho, durante la crisis, mucha gente consiguió la autorización y fue un mecanismo para hacer frente a la crisis muy importante. ¿Y qué es lo que tenemos de nuevo? Pues lo que tenemos otra vez es un ciclo expansivo. Otra vez crece mucho la economía y ¿eso qué quiere decir? Que empiezan a llegar otra vez nuevos y esos nuevos no cumplen los requisitos y están en irregular. Aunque parezca paradójico, la irregularidad lo que nos está diciendo es qué tal de bien o mal va la economía. Y a mayor irregularidad, cuantos más, o sea, ya sé que esto decirlo así suena muy bruto, cuanto este porcentaje sea más bajo, quiere decir que las cosas nos van mejor. Porque quiere decir que están llegando muchos inmigrantes nuevos y llegan sin papeles. Cuando el porcentaje sube, en condiciones normales, quiere decir que la economía va mal, porque dejan de venir y los que llegan, porque la idea de que se van, olvidaros, nunca ha funcionado. Es decir, incluso en el periodo de recesión se creó un bulo mediático que subrayaba que se estaban yendo, el retorno. A ver, lógicamente, en el periodo de crisis dejan de venir y se van más de los que se iban, pero la idea de que el inmigrante en el periodo de recesión se va es irreal. Es irreal porque muchas veces la situación en su país sigue siendo igual de mala, porque sabe que aquí las cosas volverán a ir bien, incluso en periodo de crisis, aquí se está mejor, y luego hay un fenómeno muy obvio y muy claro que es la familia. En el momento que tu hijo o tu hija nace aquí, olvídate que no te vas. Y le ha pasado a mis padres, le ha pasado a todos los que han venido de Extremadura, Andalucía, y les está pasando a todos los que han venido de Ecuador o de Marruecos. Los de Extremadura, algunos sí se van, algunos, pero en todo caso se quedan. Se quedan también porque se han hecho a las costumbres de aquí, etcétera, etcétera. Pero es obvio. Y ahí de forma marcada. O sea, vosotros imaginaros a un niño o una niña de Ecuador que vino en el 2001 con 1 año y que en el 2014 o en el 2015 con 15 años que no ha ido a Ecuador en su vida, le dicen sus padres, nos vamos a Ecuador porque aquí la cosa está muy mal. Bueno, pues como me contaba otra madre ecuatoriana que directamente le decía, iros vosotros, yo aquí me quedo como sea. Y luego ya en el sumum, una señora que veo que sabía algo de migraciones, lo que hizo fue el retorno del hijo preventivo. No sabía si iban a volver, pero como sabía que si lo intentase cuando el hijo tenía 14 años o 15 en la adolescencia no lo iba a conseguir, lo mandó a los 5. Allí. No entraba a valorar, pero bueno, para que veáis
la situación o el contexto, ¿no? Entonces, la idea del retorno, no. De hecho, también hubo cagadas mediáticas increíbles. El Mundo sacó, en la edición nacional, que 200.000 ecuatorianos se habían ido a Ecuador. ¿Por qué? Porque cogió el dato de 2008 que ponía 400.000. Miró el dato de 2014 y vio que ponía 200.000 extranjeros. Dijo, 400 menos 200, 200.000 se han ido. Nada, eran 200.000 que ahora tenían la nacionalidad española. Porque había utilizado el criterio de nacionalidad. Bueno, pues cuestiones de esas. Pero como os digo, la idea de que la gente se va o de que se iban a ir los inmigrantes, como yo digo, es errónea, es falsa, no es opción. Lo mismo, y bueno, nos vamos, ya no estamos en inmigración. La idea de que en el periodo de crisis todos los jóvenes y todas las jóvenes vascas se han ido es falaz. Ya se iban antes, como yo siempre digo, si no, no habría el españoles en el mundo. Pero aparte es que no se han ido y muchos vuelven. O sea, es un mecanismo muy ordinario que alguien cuando acabe los estudios se vaya al extranjero, pues lógicamente algunos por trabajo, por amor se quedan, otros, la mayoría vuelven. Pero, a ver, durante el periodo de crisis salen más, lógicamente, pero no son, o sea, esas ideas de la descapitalización, nos quedamos sin ingenieros vascos porque todos se van a Alemania, no era real. No era real y no lo fue. Más allá de que, lógicamente, aumentó, lógicamente, si hay menos oportunidades aquí, aumenta, pero no salta. Entonces, como os digo, tanto las salidas como los retornos fueron muy limitados. O sea, la gente, cuando las cosas van mal, no se va, lo que deja es de venir. Y aquí se ven estos datos y lo veíamos en los datos anteriores. O sea, solo se va más de los que llegan en este periodo, solo en 2 años. Pero la crisis va del 2008 al 2014 y lo que vemos es que las llegadas disminuyen. Y nos acercamos a 0, pero no. O sea, la idea de han retornado muchos nos llevaría a que esta línea pues, se situase por aquí abajo. No lo es, ni mucho menos. Entonces, como os digo, el tema de las autorizaciones, a día de hoy, la inmensa mayoría tiene autorización de residencia, pero sobre todo es la gente que lleva ya bastante tiempo. Entre los recién llegados, y lo vemos, en muchos casos hay una mayoría que no tiene autorización de residencia, pues porque no ha cumplido ese requisito de los 3 años, que se obtiene a través de la figura del arraigo social. Y bueno, esa era un poquito la charla que os traía, ¿no? Para dar un poco una fotografía de lo que es la inmigración de origen extranjero en Euskadi, así que ahora ya sí que quedo a lo que me digáis, preguntas, comentarios o cuestiones que no hayan quedado claras o que no estéis de acuerdo conmigo, lo que veáis, tanto por aquí como por allí, que no miro a la pantalla nunca. Por aquí no hay preguntas, pero sí me dicen que cuando alguien pregunte lo pase. Entonces, voy a enviarlo mediante audio y voy a repetir la pregunta que la hacía. Perfecto. Todos estos datos tergiversados dan un juego tremendo a determinados grupos que lo juegan como su arma estrella. Digo, por ejemplo, ¿cuál? O sea, ¿de cuál ves? Este que decía, ¿no? De la irregularidad o... Sí, cualquiera. Sí. A ver, yo también lo suelto en términos muy salvajes, pero bueno, también la inmensa mayoría son difíciles de interpretar. O sea, por ejemplo, la idea del vínculo entre los inmigrantes y el mercado laboral queda muy marcados. Es decir, ahí es muy difícil de tergiversar. Algún dato lo puedes tergiversar, pero vamos, tienes muy difícil vender que en Euskadi haya un 10% de inmigrantes teniendo una super RGI como tenemos, o teníamos, y que en Murcia sin RGI tengan un 15, ¿no? Entonces, bueno, a ver, los datos también yo creo que es importante ponerlos sobre la mesa, ¿no? Porque parece, yo siempre digo lo mismo, y es mi opinión, ¿eh? Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración, no es el abogado defensor o la abogada defensora de los inmigrantes. O sea, Ikuspegi lo que tiene que hacer, entiendo yo, es que se conozca mejor la realidad. Entonces, yo siempre digo, ¿las inmigrantes son todas buenas? Buenos, no. Yo tengo una teoría y creo que no fallo. Por cada 8 personas, un mangui. Vamos, 8 o 9, venga, yo. Entre inmigrantes y entre autóctonos. Entonces, lo digo porque parece todo el rato que tenemos que perdonar a los inmigrantes, ¿no? Habrá inmigrantes, hijos de puta. Pues si son hijos de puta, hay que darles 2 hostias. Y punto pelota. Esto se está grabando, ¿no? Eso me avisáis antes, que luego digo las cosas que digo. Pero lo que quiero decir es eso, que creo, incluso, esto ya es otra reflexión personal, creo que para hacer frente a esos estereotipos y a esos prejuicios, vale más ser
realista e intentar profundizar más que parecer siempre el abogado defensor de la inmigración. Y os lo digo también por experiencia propia. Hay días, o sea, yo charlas, ahora doy menos, pero me he tirado 6, 7 años dando charlas casi semanales o 2 a la semana de este estilo. Y a veces jugabas en territorio amigo, entiendo que puede ser juegas de local, pero en otras me tocaba de visitante, ¿eh? Cuando me tocaba ir a la asociación de jubiladas de Agurain, pues os podéis imaginar cuál era el de, vamos, era Ipurúa y con hielo. Entonces, lo que quiero decir es que también hay que buscar ciertas empatías. Yo creo, os lo digo sinceramente, que esos discursos virtuosos en torno a la inmigración, de todos los inmigrantes son buenos, los malos somos nosotros, que explotamos, qué bonita es la interculturalidad, los arroces del mundo, es que tú eres tonto porque eres racista, creo que pueden ser contraproducentes y que vale más la pena un acercamiento en términos de empatía, de pensar, y esa es otra charla, no me estoy apuntando, no estoy pidiendo una segunda parte, que es un poco trabajar la cuestión de las actitudes y las percepciones y de los estereotipos, pero lo que hay es mucha gente que coge al inmigrante como chivo expiatorio, pero no es realmente una persona, por decir así, racista. O sea, yo siempre digo lo mismo. A lo que no podemos llegar, si queremos, un poco en la línea que tú comentabas, llegar a esa gente que quiere o que puede tergiversar o puede no entender bien los datos, o sea, nosotros lo que no podemos hacer es, oye, puto racista, deja de serlo. Esto es lo mismo. Yo si quiero ligar con Miquel no le digo, oye, gilipollas, ligamos. Pues no empezamos bien. Entonces, tendremos que ver qué es lo que pasa. Porque hay un sector, y me da igual, ya esto lo extrapolamos, de Euskadi, de España o de Estados Unidos, que siente rechazo hacia la inmigración. Bueno, pues ahí hay algunas variables que son interesantes. Y es, ¿por qué los que son más reacios, por ejemplo, son los más pobres? Pues porque están puteados. ¿Y por qué yo, que soy profesor de la universidad, digo que los inmigrantes son Guietorri y Güey del Paraguay? Pues porque vivo muy bien y la inmigración lo único que me supone son ventajas. Entonces, yo creo que intentar incluir variables en este debate y dejarnos un poco de virtuosismos de yo, que soy el antirracista, tú que eres el racista, nos sirven. Y por responder a tu cuestión, ya digo que a veces discursos, no sé, a ver, iba a decir, no me parece, iba a decir honrados no, pero discursos menos grandilocuentes, que intenten plantear, como os digo, intentar comprender el porqué de esos discursos, que planteen que la inmigración no es todo maravilla, no es todo jauja, a veces son más fructíferos, por lo menos para crear la duda en esas gentes, que en cambio si yo vengo aquí y os digo, es que somos unos racistas los vascos, es que no sé qué, cuando además creo sinceramente que no es así. Entonces, bueno, pues yo creo que estas cuestiones, incluir estas cuestiones también es interesante. En relación a Europa o a otros países europeos, ¿cómo estamos comparativamente? A ver, en actitudes hacia la inmigración, bastante similar o incluso mejor. Y esto actitudes. En cuanto a prácticas discriminatorias o actitudes racistas, o sea, acciones racistas, creo que estamos mucho mejor. Es decir, pero digo a nivel de Euskadi o a nivel de España, pues tuvimos un elegido, hemos tenido alguna cosa muy concretita en Vitoria, en Bilbao, con alguna mezquita, pero no ha habido grandes cuestiones. Tuvimos a Lucrecia hace ya mucho tiempo en Madrid, pero lo que quiero decir es que yo diría que es un escenario, otra vez, vuelvo a insistir eso, en la realidad española como y creo que la vasca aquí entraría dentro de la realidad española, como muy, muy tranquila. O sea, a mí, o sea, yo no estuve, pero me contaba un amigo en unas jornadas sobre actitudes hacia la inmigración, un sociólogo de la Guardia Civil, que utilizaba el concepto de racista de bar. Y me explico, puede ser racista de bar, de frutería, es decir, gente que en el bar o en la frutería suelta una verdadera barbaridad, pero luego en el portal vive con gente inmigrante y dice que es majísima, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos con esas ambivalencias, ¿no? Como es eso de escribir torcido o escribir recto con renglones torcidos. Pues yo, en términos de convivencia, ¿qué os diría? En general, las cosas van. A ver, no somos maravillosos, no todos queremos tener inmigrantes en nuestro portal, igual nos fastidia, hay dificultades, pero en general, yo no sé la percepción que vosotros y vosotras tendréis, porque aquí yo creo que también es un tema de botella medio vacía o medio llena, y ya os digo que yo soy relativamente optimista. Creo que las cosas van relativamente bien, lo que os decía.
no esperemos que todos tengamos un novio o una novia de Mauritania. Pues ¿por qué no? Pues porque igual no tenemos relación, no os olvidéis que el contacto se da sobre todo entre clases bajas. Es decir, las clases medias autóctonas no tienen relación con el inmigrante o lo tienen en términos de sumisión, la latinoamericana que viene a limpiarme la casa. Pero a la Icastola y a los colegios religiosos no van los inmigrantes. Donde van es a los públicos principalmente. Entonces ahí son los contactos. Pero ya os digo, yo lo que veo, o niños, yo siempre cuento, y con esto me callo, la misma anécdota, pero que me parece bestial, y es una anécdota personal y real de mi hija. Cuando tenía 6 años, que nos viene a casa y nos dice, no sé, a Eider la han mandado a su sendaritza. Y digo que si te mandan a su sendaritza, te has pasado bacalao. ¿Y qué ha pasado? Pues a María es una niña que sus padres son nigerianos y vinieron primero estudiaron en Valencia y luego vinieron aquí. Está ahí el Icastola. Bueno, pues Eider, que era mayor, le ha dicho a María que es negra y ha venido de África. Y mi hija toda orgullosa. ¿Cómo no le van a mandar a su sendaritza? Si María es de Valencia y es marrón. O sea, ella, lógicamente, por mentirosa, te vas a su sendaritza. O sea, no entendía por ningún lado. O sea, es decir, todavía no está en su cabeza ese concepto de racismo, o sea, no le entraba. Entonces ella además toda orgullosa. Mira qué mayor soy, que coge y la de 14 años o la de 12 es tonta y le dice que es negra y de África cuando yo sé que es de Valencia y marrón. Bueno, pues, a ver, lo que quiero decir, a ver, que hay problemas, los hay, pero viendo la que está cayendo en otros países o la que ha caído en otros países y como, por ejemplo, la cuestión de la inmigración ha sido un tema muy relevante en las elecciones, o sea, de hecho, incluso ni con la irrupción de Vox, porque hasta que llegó Vox esto era un paraíso, o sea, ni el PP sacó el tema de la inmigración prácticamente, hizo lo de sanidad, pero podía haber sido, en un periodo en el que parecía que podía perder las elecciones, sacar como baza electoral el as de la inmigración. Y no lo sacó. O sea, la inmigración en España ha pasado a ser un tema de quinta categoría, yo diría que agraciadamente. Pero es que incluso, a ver, Vox lo saca, pero no es el tema estrella de Vox. O sea, y yo creo, y bueno, habría que hacer un análisis mucho más profundo, que en el ascenso de Vox el tema inmigración puede tener su importancia, pero no es el tema estrella. O sea, creo que el tema identitario nacional, con Cataluña de por medio haciendo ruido, supone mucho más para Vox a día de hoy que el tema de inmigración, ¿no? Entonces, yo ya os digo, y volviendo un poco a lo que tú planteabas, yo soy relativamente optimista y los datos también lo que nos dicen, a ver, no es, joder, vaya, nos habla de percepción personal, no, los datos de ese barómetro que hacemos lo que nos apuntan es eso, que la población en general tiene muchas veces discursos ambivalentes. Muy curioso, nos gustan los restaurantes exóticos, pero luego ya cuando, en términos de a ver quién cede más, que sean ellos los que se esfuercen. Bueno, pues sí, pues igual es lo normal. Cuando las cosas van bien, creemos que no nos quitan el trabajo y cuando estamos en crisis pensamos que sí nos lo quitan. Pues bueno, yo creo que muchas veces pues, parten de la normalidad y que tampoco nos tenemos que volver locos. O sea, es que parece que el 100% de la sociedad vasca tiene que ser virtuoso con la inmigración. Y no, pues de la misma manera que no lo somos con el reciclaje, que no lo somos con esto, pues con el tema de la inmigración, pues tampoco. Pero bueno, por lo menos que una mayoría más o menos llevemos la mascarilla bien puesta. Bueno, pues esto lo mismo un poco. Que más o menos todos llevemos la mascarilla antirracista, por decir así, más o menos puesta, por lo menos la de convivencia. Yo muchas veces digo, es que tampoco es que tengamos que decir, jo, es que qué guay la inmigración, que es tan suficiente como de pasar. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo odio el Real Madrid. Y tengo un vecino, el quinto del Real Madrid. Me entran ganas de matarlo. Así os lo digo, ¿eh? Pero me corto. Me corto y a veces en el ascensor coincidimos y hablamos a veces del tiempo. Bueno, pues aquí es lo mismo. Oye, ¿que te apetece matar a un negro? Bueno, pues muy bien, en tu casa lo que quieras. Onanismo racista, el que queráis. Pero luego no tienes derecho a hacer nada. Y bueno, aquí es un poco lo mismo, ¿no? Ya veis, hablo muy bruto. Pero bueno, lo que quiero decir es que bueno, que no todos tenemos que ser pro inmigración, pero bueno, por lo menos que no toques las narices. Bueno, pues un poco así. Y si así las cosas chutan, pues bueno, pues bienvenidas sean. Aquí no me queda un caso que los niños son marroquíes. Entre ellos, marroquíes, hijos de marroquíes, cuando están jugando ahí en el parque, están hablando en euskera. Claro. Y con su padre y su madre hablan en marroquí, porque... Pues claro, es que... Y después ves dos hijos de escaldunes, peto escaldunes,
entre ellos y hablando castellano. Y Pues yo, de todo habrá, ya digo que bueno, de todo, pero al final lo de los niños es que funciona con normalidad. A ver, el niño marroquí no va a hablar euskera tan bien como el niño del que sea de aquí peto peto, en principio, pues como nos pasaba a nosotros. A ver, yo cuando iba al cole hablaba euskera peor que el que tenía los padres que hablaban, pero es una cosa obvia. Y bueno, pues ahí se pueden poner mecanismos de refuerzo en verano, por ejemplo, porque al final 4 meses sin hablar, si al final tu único espacio de hablar euskera es el colegio y te tiras 3 meses, o por ejemplo ahora con la pandemia, pues se puede notar. Pero oye, que lo que tenemos son nuevos euskaldun hiztunak, ¿eh? O sea, yo lo veo esto como un gran tesoro. Necesitamos gente. O sea, uno de los problemas del euskera es que no tenemos masa crítica. O sea, no puede ser que en el puente de Navidad se venda el 40% del producto cultural. Eso quiere decir que tiene una enfermedad, ¿eh? que necesitamos un respirador. Necesitamos oxígeno artificial. De ría, una ría. Entonces, claro, no tenemos como en Cataluña pues 3 o 4 millones, pues tenemos que sacar como sea. Y tampoco tenemos muchos hijos, o sea, no somos la vertiente irlandesa o palestina del idioma, de la cultura o de la lucha. Entonces, pues bueno, pues bienvenidos sean los hijos de inmigrantes, aunque lo hablen un poquito peor. Ya lo irán aprendiendo y en la tercera generación pues ya lo hablarán perfectamente. Una pregunta, si en general cuando los inmigrantes llegan a pateras todos los días, que además las noticias también te lo dan con mucha, Sí. pues como que es muy preocupante, que no paran de venir, que llegan a los sitios de acogida y están ya desbordados, salen los alcaldes, los presidentes, bueno, que está desbordado, que se necesita ayuda. ¿Qué pasa con esa gente que llega? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Luego se quedan, se van. A ver, ahí hay diferentes casuísticas, porque bueno, a ver, como os decía, los cayucos, las pateras, sobre todo llegan en verano. Sí, pero ahora también están, venga, que digan. Llegan más, llegan menos. Te llegan más si, por ejemplo, Salvini te bloquea la vía italiana y entonces buscan otra vía. Hay menas y no menas. Es decir, claro, ahí cambia mucho la normativa. Un menor, las categorías menor extranjero, prevalece la de menor. Entonces es atendido. Hay muchos que vienen a quedarse en España y otros que vienen en tránsito. La mayoría en estos, o sea, a ver, la mayoría, por ejemplo, de la población subsahariana está en tránsito. Y cuando hace 2 años hubo esa llegada que os comentaba, era en tránsito. Tránsito quiere decir que venían, estaban 10 días en un centro aquí para, pues como hacen los pajaritos cuando van de un lado a otro. Se recuperan, comen, se asean y tiran para adelante. Pero entonces no los retienen, o sea, no los echan para atrás, porque luego también se hablaba de la devolución en caliente. Bueno, sí, pero a ver, ahí son magnitudes, o sea, los flujos funcionan. O sea, por más que pongas concertinas cada vez más sangrantes, pongas vallas más grandes, la gente pasa, porque buscas la vía. O sea, el otro día, en México, nos vamos, pero en México antes era habréis igual escuchado, la bestia, el tren, era como la columna vertebral. Bueno, pues fijaros también qué curiosidades. Bueno, pues el Chapo Guzmán respetaba a los inmigrantes. Entonces era una vía segura. En el momento que detienen al Chapo Guzmán y comienzan las guerras para conseguir su poder, empiezan a extorsionar a los inmigrantes. Se convierte en una vía que ya no es segura y se van buscando vías alternativas hasta que incluso se está entrando por barco a Estados Unidos. Será Nueva California o bueno, pues no sé exactamente, por ese lado. Entonces, al final, las migraciones de una manera o de otra van fluyendo. Las devoluciones en caliente, en principio, habrá que ver la jurisprudencia que dice. En principio no es legal. Pero bueno, aquí yo, sobre todo, este tipo de medidas juegan en términos mediáticos, de dejar tranquila a la gente autóctona. O sea, que le devuelven, pues le han hecho una putada. Lo mismo que los CIES. Los CIES conoceréis, los centros de internamiento para personas en situación irregular. Antes lo decíamos, no son delincuentes, por lo tanto no pueden ir a la cárcel, pero pueden ir a un CIE. Bueno, pues por un CIE pasará el 1% de todos los irregulares. Eso sí, el que pasa, pues no parece que sea muy agradable, no es precisamente un hotel. Las devoluciones, en principio, a un irregular hay que devolverle. Y se manda de vez en cuando algún avión, pero es que es carísimo. O sea, lo que quiero decir es que no pensemos eso, que al que se le pilla normalmente se le pone una denuncia, está en el CIE o no va al CIE y se queda con la denuncia, que eso tiene problemas a la hora de luego obtener la autorización de residencia, pero no son masivos. O sea, ahí yo de verdad lo digo, no sé si me equivoco o no, creo que muchas de estas medidas son medidas más de marketing ante la opinión pública autóctona, de decir, somos malos frente a los irregulares y tranquilos que no dejamos que entren de forma masiva y demás,
más que realmente el efecto que tenga sobre las llegadas. Al final, las fronteras son porosas y luego es que necesitamos inmigrantes. Aquí yo creo que hay una cierta, no sé la palabra, digo, de los políticos, de la administración, de las instituciones, una cierta hipocresía, incoherencia en ese sentido. Es decir, los necesitamos. De hecho, os vuelvo a insistir, Aznar, del 2000 al 2004, decidió que tenían que venir muchos sin papeles. ¿Por qué? Porque España necesitaba inmigrantes. Entonces, bueno, pues ahí siempre hay unas tensiones entre el necesitar y el querer que se gestionan muchas veces pues a la limón, como bien se puede. Y que de todas maneras que no hay que fiarse de lo que dicen los medios de comunicación respecto a estos temas porque no plasman la realidad. O sea, no te dan datos, te dan juicios de valor. Entonces, o sea, si tú lees algún periódico, como El Mundo, que has dicho antes, que también me han puesto, es que no te puedes fiar porque no te dan datos, te están dando juicios de valor o datos manipulados. Entonces, claro, ¿qué pensar sobre la inmigración? Ya os digo, por ejemplo, claro, un titular que diga llegada masiva, bueno, pues ya parece que es la reconquista. Claro, pero ¿qué es llegada masiva? Es un juicio de valor, no te está dando ningún dato. Entonces, Sí, no, lógicamente estás adjetivando cuando, si quieres hablar de llegada masiva, tendrías que hablar de llegada masiva a través de aviones de Iberia y de Europa que vienen de Latinoamérica. Sí, muchísimos más, vamos, al final la llegada por patera puede ser un 7, un 8% del total de llegadas, igual hasta me estoy exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, pero sí que es la imagen que se da muchas veces de los medios de comunicación, por eso lo que os decía, que en el CIS aparece como problema en verano solo, luego deja de serlo. Bueno, yo creo que no sé si a alguien le queda alguna cosa por comentar. Ya podemos dar por terminada la sesión, ¿no? Os recuerdo que mañana habrá otra. Mañana tenemos a John Maya, que nos hablará de una intervención se titula Desde Extremadura hasta el versolarismo, y se centrará un poquito en esa inmigración que hubo en los años del franquismo. Y os recuerdo también que la semana que viene tendremos un taller con Mónica Leiva, también el miércoles a las 7 de la tarde. En todos ellos, a ver qué tal ha ido el Zoom de hoy. Yo creo que más o menos ha funcionado. A la gente se le ha ido admitiendo a medida que llegaba y bueno, espero que haya sido Bueno, va, Miguel Esquer. interesante. Aguanta,